Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV. Estamos aquí reiniciando o iniciando una nueva temporada con este programa que se llama Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Bueno, Tierra de Gracia lo llamamos así porque ese fue el primer nombre que tuvo Venezuela. Cuando el almirante de la mar Océano, Cristóbal Colón, descubrió Venezuela en 1498, la llamó la Tierra de Gracia porque sintió que era un territorio muy beneficiado, muy bendito por la providencia, pero además cuando vio las bocas del Orinoco, cuando vio al Orinoco desembocar en el Océano Atlántico, pensó que estaba frente al río del Paraíso. Por eso se llama Tierra de Gracia y se llama con Alexis Ortiz porque yo soy Alexis Ortiz en esta nueva temporada. Y nosotros quisimos reactivar este programa de entrevista con un venezolano, invitando a un venezolano de lujo, un caballero que nació en Boconó, Estado Trujillo, y es uno de los expertos petroleros más reconocidos de todo el planeta. Es un hombre que en Venezuela desplegó muchas funciones como servidor público importantísima en la Comisión de Reversión Petrolera para recuperar la industria petrolera venezolana. Como ministro, fue dos veces ministro, ministro de Energía y Mina y ministro de la Cancillería, canciller de la República, fue embajador en Bogotá, fue presidente de PDVSA, la empresa petrolera venezolana que durante muchos años fue un modelo mundial hasta que fue arrasada por la narcodictadura. Y este caballero está muy autorizado como intelectual, como profesional y como político, porque también fue un dirigente político importante, para hablar de petróleo. Bienvenido, mi querido Humberto Calderón Bert. Muchas gracias, Alexia. Encantado de saludarte. Un placer Oye, qué estar bueno que contigo. estemos conversando aquí Hablando del descubrimiento de de América, América, bueno, de de Venezuela. Venezuela realmente, porque cuando Colón llega a Macuro, yo conozco muy bien esa zona porque hice geología allí durante 3 meses, toda esa serranía de Paria la conocí. Y cuando empezó a navegar por las bocas del Orinoco, dijo, esto no es una isla, esto es un continente porque el caudal de agua es muy grande. Fue cuando le mandó la célebre carta a los reyes católicos donde llama a Venezuela, esta es una tierra de gracia. Sí, señor, sí, señor. Sí, Así fue. Y en su bitácora de viaje lo registró también. sí. Bueno, fíjate tú, Humberto, hay una cosa que me interesa mucho conversar contigo, dado tu profundo conocimiento de la materia, que es el destino del petróleo, porque todo el mundo está criticando severamente por sus consecuencias contaminantes a los combustibles fósiles. Entonces se habla de energías alternativas y realmente se están practicando varias posibilidades de energía alternativa. Pero ¿cuál es el destino del petróleo? ¿Cuánto tiempo le queda a la humanidad el petróleo? Cuando tú y yo éramos muchachos, que yo iba a mi pueblo y le dije a mis compañeros de cerveza que yo iba a estudiar geología, me dijeron, pues si el petróleo se va a acabar, eso hace ya 60 años, ¿no? No se acaba el Sí, petróleo, sino que sigue siendo más importante. Todos los años los pronósticos que se hacen sobre crecimiento de la demanda petrolera se quedan cortos. Cuando yo era ministro, el consumo mundial de petróleo era 60 millones de barriles por día. El consumo actual son 104 millones de barriles por día. Para que tengas una idea, con todos los esfuerzos que se han hecho por desarrollar fuentes alternas de energía, particularmente energía solar y eólica, eso convertido en barriles de petróleo significan 5 millones de barriles de petróleo por día. Y para sustituirlo tendría que aumentar 60 millones para ponerse a la par del petróleo. Yo creo que es algo prácticamente imposible. Imposible. Los europeos son los que continúan en ese derrotero. Estados Unidos y el gobierno del presidente Trump se ha dado cuenta de que las fuentes alternas no pueden competir con las energías fósiles, no pueden. Una cuestión de precio por un lado y por el otro lado de manejo. No es lo mismo almacenar energía en una batería que requiere estas extensiones gigantescas de tierra hasta que vengan nuevas tecnologías que evidentemente vendrán en el futuro, pero cuesta mucho almacenarlo. ¿Cómo almacenas tú la energía eólica en baterías? La energía solar en baterías, pero la dimensión de las baterías es gigantesca. Y te pongo un ejemplo un coche, un carro eléctrico, y tú le quieres poner una batería nueva, eso vale $20.000, Alex, 20.000.
Es decir, todo el costo del carro prácticamente es la batería. La diversidad de usos que tiene el petróleo y el gas natural es increíble. Nosotros tenemos la fortuna, por ser eso, tierra de gracia, porque Dios nos puso allí, de tener una combinación de energías. Tenemos mucho petróleo en la faja del Orinoco, tenemos mucho petróleo convencional, tanto en el norte de Monagas como en el lago de Maracaibo. Tenemos petróleo, gas en la plataforma continental que apenas la hemos arañado en la fachada atlántica del delta del Orinoco y al norte de Paria. Eso es apenas allí, y el descubrimiento importante que se hizo en el Golfo de Venezuela con el campo Perla, que hicieron Repsol y Eni. Pero nosotros tenemos 500.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental. Esa es la mitad del territorio de Venezuela. Equivale a lo que al millón que es en tierra firme, y esos son medio billón. Eso tenemos que explorarlo. Y el gas natural tiene un horizonte muy importante, y demanda importantísima. Ahora, Venezuela tiene que desarrollar una programa exploratorio muy intenso para la búsqueda de gas. Colombia, por ejemplo, que está al lado de nosotros, consume diariamente 1.200 millones de pies cúbicos de gas, 1.200. En el oriente del país, en el norte del estado de Anzoátegui, hasta hace pocos meses, se estuvieron venteando 1.200 millones de pies cúbicos de gas por día. El consumo nacional de Colombia. Actualmente la última cifra que tengo es alrededor de 1.000 millones, pero de todas maneras es una burrada. Son más de 200.000 barriles diarios de petróleo que se están tirando a la atmósfera. Un crimen ecológico y un crimen económico. Entonces yo creo que el petróleo está para quedarse durante muchos años. Lo que sí tenemos que hacer los venezolanos es ponernos, como dice, alargarnos el pantalón y convertir esa riqueza petrolera en una riqueza que le llegue a todo el mundo. Y eso es la educación, Alexis. No hay otra forma, no se ha inventado otra forma. Ni la caja de clap, ni la gorda de los barrios sapeando a la gente para que le den la bombona de gas. Nada de esas cosas funciona, mi querido amigo. Es la educación y la salud lo que los estados tienen que proveerle a la ciudadanía. Evidentemente, seguridad y políticas públicas adecuadas, ¿no? Porque yo creo que el clientelismo, el estatismo clientelar ya murió. Ya murió. El Estado no tiene por qué ser dueño de empresas. Los políticos a lo suyo, y los gerentes y los empresarios a producir riqueza con políticas públicas claras, por supuesto, y generando trabajo para la gente, que la gente no esté rascándose la barriga esperándose una caja de clap al final del mes, sino que esté trabajando con un empleo remunerado. Pero para que le puedan remunerar bien su trabajo, tienen que estudiar, y el gobierno está obligado a proveer esa educación. Ahora fíjate tú, ¿cómo se podría hacer para aliviar el efecto contaminante de los combustibles fósiles? ¿Qué se ha pensado en ese Se ha sentido? trabajado mucho en eso. Mira, yo creo que los que están trabajando más en eso son los Estados Unidos. Están trabajando mucho en lo que es captura de carbono. Ahora, yo creo que el tema de las energías alternas es un lujo, Alexis, de ricos. La gran mayoría de la población del mundo no está en condiciones de pagar lo que cuesta la generación de energía no convencional, ¿no? De energía alterna, pues lo que se llama energía alterna. Ahora, en los Estados Unidos sí se está trabajando muy duro en investigar las emisiones de carbono. Eso está, y las compañías petroleras son digamos, las adalides de esa investigación. En los Estados Unidos hay algo muy interesante dentro de la concepción económica de ese país, que la investigación la hacen las empresas privadas. ¿Por qué? Porque esa investigación, los resultados de esas investigaciones se pueden monetizar. Si no, vean lo que está pasando en el Silicon Valley, ¿no? La gente inventa cosas porque va a ganar plata, ¿no? Y eso es aplicable a todas las actividades del ser humano, no económica me refiero. De Esas manera investigaciones, esas investigaciones, Humberto, también las empresas petroleras financian a las universidades para que hagan esa mucho, investigación. muchísimo, sí, muchísimo. Ahora fíjate, Venezuela tiene esta coyuntura que tiene agua. Nosotros no hemos desarrollado posiblemente el 60% o 50% de la capacidad hidroeléctrica que tenemos en Guayana. Tenemos los inmensos yacimientos de crudo pesado de la faja del Orinoco, y tenemos los yacimientos de gas al sur de Trinidad y de Paria. ¿Tú te imaginas lo que es eso hoy como elemento fundamental de lo que es inteligencia artificial y centros de datos, data center que llaman? Eso es inmenso. Ya no estamos pensando en energía para que se muevan los carros
ni para petroquímica siquiera, sino para inteligencia artificial, que es el derrotero que lleva el mundo, ¿no? Cada día va a ser más y nosotros tenemos unas condiciones excepcionales. De allí que María Corina Machado fue muy atinada cuando dijo, vamos a convertir a Venezuela en un hub energético. Y recientemente ha utilizado otro calificativo que me parece también muy válido, que es un hub tecnológico. Es decir, energía, pero atada a la tecnología. Ambas cosas son sumamente importantes para el futuro. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es actuar con racionalidad, ¿no? Utilizar bien los recursos, olvidarnos de ser empresarios, que el Estado sea empresario, y volviendo a lo que dije anteriormente, que el Estado dicte políticas públicas que fomenten la inversión, que atraiga la inversión, que haya seguridad jurídica y que provean empleos remunerativos para la gente. Sí, señor. Pero fíjate tú, la gente, hay gente que te dice, bueno, Venezuela tiene las principales reservas petrolíferas del planeta, de hidrocarburos del planeta, pero eso vamos a tener que guardarlo los nosotros, porque va a llegar un momento en que el mundo no lo va a necesitar. O sea que eso es charlatanería, los que dicen eso. Claro, es que tenemos que aprovechar esos recursos. Lo que pasa es que el petróleo de la faja, Alex, es un petróleo, como llamaríamos nosotros los andinos, melcocha, ¿no? Es un petróleo extremadamente pesado, de 6 8 grados API. Ese petróleo, pues, no se puede mover fácilmente. Ese petróleo hay que diluirlo o hay que mejorarlo. Diluyen con petróleo liviano. Por ejemplo, fíjate cosas como esta. Si tú coges 3 barriles de petróleo extra pesado de la faja, de 8 grados API lo mezclas con un barril de petróleo liviano, que puede ser del norte de Monaga, que hubiese suficiente, lo podríamos hacer, o lo traes de Guyana y lo mezclas, produce 4 barriles. En vez de 8 grados, van a ser 4 barriles de crudo Merey, el crudo que más están necesitando las refinerías en la costa, en la costa del Golfo, ¿no? Que eso es un ganar-ganar para todo el mundo. Eso con respecto al petróleo de la faja. Ahora, tú tienes inmensas posibilidades también con la exportación de gas. El gas cada día toma más valor y hay mercados no solamente cerca de nosotros, el Caribe, por ejemplo. Ahí remuneran muy bien el pie cúbico de gas. En el Caribe están pagando $16 por 1.000 pies cúbicos de gas. En Colombia están pagando $8.50. En Venezuela son $2 lo que se paga por 1.000 cúbicos de gas. Está bien, hay que venderlo más barato, es verdad, para las empresas, para las industrias, para la petroquímica, para el consumo doméstico, es verdad, pero hay que pagárselo a las empresas. Porque este gobierno que tenemos en Venezuela, si así se puede llamar gobierno, tiene la particularidad que es más mala, más maula que el cara. Pues no paga, no paga. Entonces tiene que pagarle a la gente. Bueno, ese fue el drama de las empresas mixtas que hicieron con el gobierno venezolano. Siendo mayoría, el gobierno venezolano era un asunto increíble. Siendo mayoría, no aportaban plata para las empresas mixtas. Y al final de año, cuando tenían que repartir los dividendos, pues a los socios minoritarios, que eran los que ponían la plata, no le entregaban dividendos. Entonces acumularon unas cifras de deuda gigantescas con Chevron Texaco, con Repsol, con Eni, etcétera, ¿no? Entonces se quedaron con todo, no repartían, como dirían popularmente, no repartían la cochina, ¿no? Sí, señor. No, y además se dice que el crimen más horrendo que perpetró la narcodictadura es precisamente eso, de haber destruido una industria petrolera muy próspera, muy profesional, muy meritoria, y haber dilapidado todo ese gran incremento de los precios petroleros para haber Dilapidado y impulsado un gran robado. desarrollo. Mira, porque nosotros, hubo corrupción antes de esta gente, claro que hubo corrupción, pero son unos robagallinas al lado de esto. Esto no justifica lo que se hizo, evidentemente, pero no tiene comparación, porque el dinero que ha entrado, que es más de $1 trillón, mucho más de $1 trillón, ¿dónde está? ¿Cuántas escuelas se han construido? ¿Cuántas autopistas? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos puentes? Nada, no hay obra pública importante. Empiezan a hacer las cosas y le dan a medio trecho. Y lo escandaloso es que, por ejemplo, los puentes sobre el Orinoco se han quedado a mitad de camino, a mitad del río. Es Bueno, algo y el realmente. tren, el tren que iba a unir Caracas con Puerto Cabello, tiraron unos rieles ahí y se cogieron los reales. Y el tren que iba ahí a atravesar el centro de Venezuela desde Barinas hasta Guayana, también se cogieron los reales. Entonces es un problema de una corrupción desmedida.
¿Me entiendes? Y eso habrá que poner en coto y esa gente tendrá que dar cuenta de lo que hicieron, porque no es eso borrón y cuenta limpia y cuenta, borrón y cuenta limpia, como dice, no, no, no. Los que violaron derechos humanos, los que han torturado, los que han perseguido a la gente inmisericordiamente y los que han robado, tienen que pagar por eso, porque eso no puede quedar impune. Sí, entonces podríamos pasar a otro, a cambiar un poco la consonante, ¿no? En Venezuela, bueno, ya sabemos, por gente experta como tú, que el petróleo es el factor decisivo para financiar el desarrollo, para relanzar el desarrollo de Venezuela y que disponemos de petróleo. La industria petrolera está arrasada, está destartalada en este momento, pero se puede recuperar. La pregunta, ¿se puede recuperar cuando en Venezuela continúa la dictadura No, castrochavista? yo no creo que sea posible. Fíjate, por ejemplo, un hecho concreto, para no hablar de teoría ni hablar en el aire. Esta semana se ha introducido en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos vigente. Eso simplemente está hecho con la intencionalidad de darle cobertura legal a los contratos de participación productiva, los CPP, que llaman, que fueron otorgados de una manera extremadamente opaca. Tú no sabes a quién se lo dieron, bajo qué condiciones se lo dieron, no hubo concursos, fue a dedo. ¿Qué compromisos adquirieron la gente que fueron beneficiados por el otorgamiento de esos contratos? Uno no sabe. ¿Qué garantías hay? Si esos compromisos se adquirieron, de que esos compromisos se van a ejecutar, tampoco se sabe, porque en todos los países serios, cuando tú te ganas en un concurso un área, pues tú te comprometes a ejecutar un programa de inversiones en sísmica, en perforación de pozos, en reparación, recondicionamiento de pozos, etcétera. Pero para garantizarte no vale la palabra. Tú tienes que poner una fianza bancaria o un depósito bancario que te garantiza que tú vas a cumplir por el monto de lo que tú dices que vas a gastar y que se ha acordado que tú vas a gastar. Y te van liberando en la medida que vas ejecutando las obras. Pero es que actualmente eso no es así. Hay un símil a esto. Eso es como si tú le das un terreno a una gente con unas vacas y se la das para que ordeñen. Ordeñen es producir. Pero si en vez de ordeñar, lo que hace es engordar la vaca, la cosa es distinta. Es lo que está pasando con esta gente a quienes le otorgaron los contratos esos nuevos, ¿no? A la luz del aliente de bloqueo. Le dieron las áreas y están ahí esperando. ¿Esperando qué? Esperando que haya la oportunidad de vendérselo a alguien. ¿Y bajo qué condiciones se otorgaron? ¿Hubo concursos para otorgar esa área? No, no hubo concursos. Entonces yo creo que lo que debemos hacer en Venezuela, para que las grandes compañías vengan, porque es una ilusión pensar que van a venir corriendo a invertir en Venezuela si no hay condiciones de seguridad jurídica. Eso es fundamental que haya seguridad jurídica. Ya se lo dijo el presidente Exxon al presidente Trump en la reunión que hubo hace un par de semanas. El viernes va a ser 2 semanas. Nosotros no vamos a ir en Venezuela mientras, primero, que haya seguridad jurídica, que eso es fundamental. ¿Y qué es seguridad jurídica? Que haya una ley que garantice que sus inversiones van a permanecer en el tiempo, que va a haber fórmulas de arbitraje internacional, que no tengas la obligación de acudir a los tribunales nacionales, que todos los venezolanos sabemos cómo funcionan, que puedan ir a París, a Londres, a Nueva York, en tribunales de arbitraje. Eso es lo que es la seguridad jurídica. Y lo otro, Alexis, que haya competitividad. Fíjate lo que está pasando en Venezuela actualmente, lo que llaman el government take, la participación del Estado en las operaciones petroleras es el 92%. El government take no puede ser más de 60-65% entre regalías e impuestos para ser competitivos. Si tú pones unas cosas exageradas, bueno, Venezuela es un país soberano que tiene la regalía más alta, el impuesto más alto, sí, pero ¿qué va a hacer con eso? Con eso no se come. Tú tienes que atraer a la gente a que venga a invertir. Y la dimensión del daño ha sido de tal naturaleza, Alexis, que los campos petroleros en tierra saquearon las instalaciones, se robaron las líneas de flujo, se robaron las estaciones de recolección, las estaciones de bombeo, las plantas, todo eso se lo han robado. Pero eso no fue impunemente. Tiene que haber tenido la complicidad de alguien, porque Venezuela se convirtió hace 3 4 años atrás el país, el mayor exportador de chatarra del mundo. ¿Y de dónde venía la chatarra? De la industria petrolera. Chatarrearon las instalaciones. Eso tiene que tener un responsable, me imagino. Igual ocurrió en el lago de Maracaibo, Alexis. En el lago de Maracaibo habían cantidad, infinidad de instalaciones de superficie. Fueron saqueadas, se robaron las instalaciones y todo lo que eran las unidades de apoyo
logísticos para las operaciones en lago que son extremadamente complejos, que eran 2.500 unidades, lanchas, transportadores, remolcadores, 40.000 cosas. Bueno, actualmente hay menos de 100. Entonces tú tienes que rehacer aquello y tienes que estimular a las empresas de servicio. Ahora Tienes una que, pregunta que es necesario hacérsela exactamente a un experto calificado como tú. Con esta narcodictadura que sigue en este momento en Venezuela, con esta señora Delcy Rodríguez, que no es más que una marioneta de su hermano Jorge Rodríguez, que yo considero el personaje más siniestro en este momento en Venezuela, y así lo escribí en mi artículo para esta semana en el Nuevo Herald de Miami. Con este gobierno de transición, entre comillas, podemos esperar que haya una recuperación de la industria petrolera venezolana. es muy difícil, es muy difícil. Bueno, te voy a poner un ejemplo que es claro, ¿no? Esta gente ha otorgado 70 empresas mixtas. Hay 70 empresas mixtas. De esas 70 empresas mixtas, no hay 15 que estén produciendo. ¿Y cuáles son las empresas? ¿Cuáles son los nombres de los accionistas? ¿Cuáles son las credenciales que tiene esa gente para operar esos campos? ¿Cuáles son los compromisos que tienen de inversión? ¿Cuáles son los avales que tienen, los respaldos financieros que tienen para adelantar esos programas que se pueden haber comprometido? Que creo que no. Yo tengo el convencimiento hasta que me convenza, porque como fueron otorgados de una manera tan opaca, uno no sabe cuáles son las condiciones. Pero yo estoy casi seguro que no hubo compromiso de inversión. Entonces, aquí tienes este campo. Y tú pones en producción, ordeña. Pero si no voy a ordeñar, voy a engordar para esperar que vengan las vacas, algún extranjero a comprarme. Te gana un platero como intermediario, que eso es lo que ha ocurrido. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que todo eso habrá que revisarlo. Y yo creo, mi opinión personal, es que si se hacen las cosas bien hechas, bueno, es otro gallo. Pero fíjate esto que acaban de hacer. ¿Por qué introducen a la carrera una reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos? Porque quieren darle legalidad a los contratos otorgados de manera opaca. Ese es el fondo. Un lavado lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Porque lo que ha debido hacerse es una nueva ley de hidrocarburos como la que tenemos preparada, que se elaboró hace como 3 años. Un grupo de expertos, ahí participaron muchos amigos tuyos. ¿Me entiendes? Pero ya en 3 años, 4 años, la cosa se ha desactualizado, pero estamos actualizando y a comienzo de la semana entrante debe estar lista. ¿Por qué no se hace una nueva ley de hidrocarburos que sea realmente moderna, competitiva, que le ofrezca seguridad jurídica a las empresas si se quieren hacer las cosas bien hechas? Ahora, si se quiere blanquear a las empresas que se le dieron las áreas, eso es otra cosa. Pero si quiere que la cosa progrese, se haga bien hecha y vengan las empresas grandes. Ya se lo dijeron al presidente Trump. Es decir, que ellos no van a venir si no hay condiciones adecuadas. ¿Me entiendes? Por más que es que son empresas públicas y las empresas públicas tienen una serie de compromisos con sus accionistas. El que administra una empresa pública tiene que ser extremadamente cuidadoso en las decisiones que toman, porque les pueden caer demandas civiles y demandas penales si toman decisiones inadecuadas e improcedentes. Por ¿No? Y los ejemplo, socios pueden cambiar a todo el equipo gerencial. así es, pues, porque pues son empresas que eligen a sus directivas, ¿no? Porque pues esa es su naturaleza y eso vale muchísimo. Entonces no es que diga alguien, el presidente de los Estados Unidos, por más poder que tenga, vayan a Venezuela. No, no. Yo voy a Venezuela, le dijeron la gente de Exxon, si hay condiciones adecuadas para yo poder ir, que fueron las que yo mencioné anteriormente. Mira, Humberto, bueno, hasta las cosas gratas, hasta las cosas chéveres, como es una conversación contigo, tienen que terminar. Y quiero terminar este programa planteándote un problema para ver cómo lo tratas tú, cómo lo revisas tú, ¿no? Y es que hay una campaña salvaje de alguna gente maliciosa contra los compatriotas que dirigen Citgo y que han recuperado a esa empresa internacional venezolana, contra un venezolano que yo considero realmente muy valioso, muy respetable, que es el presidente de PDVSA, Horacio Medina. ¿Cómo ves tú esa campaña, chico, que nos está haciendo tanto daño? Bueno, yo pienso que yo guardo un gran respeto profesional por la gente que conduce Cisco, por Jordá y sus compañeros, y por Horacio Medina, que está al frente de PDVSA ad hoc. Hay cosas que ellos no pueden hacer. Es que lo que tienen encima no es una cosa muy fácil, Alexis. Tienen una cantidad de demandas y todo lo que hagan y todo lo que digan tiene que ser de acuerdo con las indicaciones y consejos de sus propios abogados.
Entonces, bueno, Y dentro hay de la una... legalidad norteamericana, además. Claro, claro, no es una cosa de Horacio o de Jordán, no es un capricho. Es que los abogados le han dicho esto tiene que hacerse de esta manera. Porque ahora, el embrollo en el cual estamos metidos no es responsabilidad ni del gobierno interino ni de los actuales administradores de Citgo y de PB ad hoc. Son el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque hicieron cosas indebidas. Porque confiscaron empresas sin indemnización. Y por otra parte, pusieron los activos de Citgo como garantía de unos préstamos que adquirieron. Y entonces ellos fueron los que hipotecaron Citgo. Entonces hay que preguntarles por qué lo hicieron y por qué no cumplieron con los compromisos. Esos son los responsables. No le caigamos encima a los doctores que están diagnosticando la enfermedad, que es la gente, la directiva de PDVSA, ad hoc y la directiva de Citgo. No, al contrario, a esta gente que hay que reclamarle que nos pusieron ese, en ese atolladero. Mira, con la política de internacionalización que se inició siendo yo ministro de Energía y Minería, yo dicté la política, yo no quise los negocios, yo no me metí en nada en los negocios lo hizo PDVSA, cumpliendo los lineamientos de política. Llegamos a tener 16 refinerías en el exterior, Alexis, 16. Ahora nos quedan 3. Todas las refinerías que teníamos en Europa las vendieron. Yo me pregunto cuántas casas han construido con ese dinero. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos puertos, aeropuertos, puentes, lo que sea? No hay nada. No hay absolutamente nada porque el dinero se lo han robado y esa es la verdad. Les guste o no les guste, esa es la verdad. Sí, señor. Bueno, mi querido Humberto Calderón Berti, un venezolano de lujo, muchísimas gracias, hermano, por haber estado con nosotros aquí en Bienvenidos Venezolanos y en Tierra de Gracia. Gracias, Un Humberto. fuerte Y abrazo. muchísimas, Gracias sí, por la muchísimas invitación. gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos en esta gratísima conversación con Humberto Calderón Berti.